Muchas gracias. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar esta videoconferencia de valoración de empresas, la primera videoconferencia del año. Y vamos a centrarnos en algunos aspectos de la valoración, no en todos los métodos, pero sí en algunos de ellos. Y bueno, lo primero que vamos a empezar a ver es cuáles son los elementos que participan en la valoración. Y ahora cuando hablaremos de ellos, nos daremos cuenta de que la valoración tiene tanto de ciencia como tiene también un poco de arte, ¿no? Y ahora veremos por qué. La experiencia, o también a veces, pues, el feeling, la intuición del experto a la hora de establecer hipótesis, establecer previsiones, también tiene mucho que ver con la valoración, más allá de lo puramente técnico. Entonces, en primer lugar, ¿qué elementos hay? Bueno, pues en primer lugar, el experto o expertos que realizan el proceso de valoración, que realizan todo este proceso. Aquí es importante tener en cuenta que puede participar de dos maneras. Puede participar como un intermediario, es decir, dos partes que quieren saber el valor de una empresa a efectos de una transacción, de una compra-venta de acciones, y eligen a alguien, buscan un intermediario, alguien de quien se van a fiar. Es decir, los dos van a aceptar el criterio o el resultado del informe de esa persona. Eso por un lado. En este caso, pues claro, el intermediario tiene la labor de estar en medio, por así decirlo. Por otro lado, tenemos también la función o la posición como asesor de una de las partes. Cada parte contrata a un diferente asesor, un diferente experto que valora la empresa, y en ese caso, bueno, pues cada uno tendrá una valoración, un informe diferente, y en función de eso, pues habrá que negociar un precio o llegar a un acuerdo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues también esa diferente posición puede afectar un poco también a las expectativas y a las hipótesis que ponga, puede añadir un poco de subjetividad a los informes. Por otro lado, el beneficio esperado. El beneficio esperado es los beneficios futuros esperados, las previsiones futuras esperadas de beneficios, de rentabilidad, de cash flow, de el negocio que se está valorando. Es importante además que ahí también va a haber un poco de, bueno, pues qué previsiones hace uno, cómo es de optimista un experto, cómo es de menos optimista, qué considera como beneficio esperado, etc. En tercer lugar, las expectativas de comprador y vendedor. Y aquí no solo se refiere a las expectativas sobre la empresa, sino las expectativas que la transacción pueda tener sobre sus finanzas globales, sobre su situación global. Si para el comprador las expectativas de la empresa son muy buenas, y además puede encontrar muchas sinergias con otros negocios que tiene, pues puede ser que, bueno, pues esté dispuesto a pagar un precio más alto. Si el vendedor no tiene tan buenas expectativas de su negocio, está a lo mejor en una situación complicada financieramente, que necesita liquidez, etcétera, pues a lo mejor puede estar dispuesto a vender más rápido a un precio inferior por esas razones. O bien no tenga ninguna prisa por vender y simplemente pues se puede hacer, bueno, pues esperar más a que llegue un comprador o que el comprador suba la oferta. La rentabilidad y claro, las expectativas de comprador y vendedor también pueden afectar también a los criterios o las posturas que pueda adoptar el experto al valorar. La rentabilidad esperada y exigida, es decir, la rentabilidad esperada de ese negocio y la que exige el inversor, ya sea el comprador o sea el vendedor. Puede ser que tengamos una rentabilidad del 10% de este negocio, pero la que exige el comprador es un 14%, con lo cual, efectos de valoración, primero ese 14% sería una tasa de descuento para el inversor, no podría probablemente ser hacer no atractiva esa inversión. En quinto lugar, la finalidad de la valoración. Luego veremos cuáles pueden ser, con más detalle, pero pueden ser múltiples, ¿no? Los métodos de valoración, que en general se pueden resumir en dos grandes grupos, es decir, métodos basados en el coste, en la contabilidad,
o métodos basados en el coste de reposición de los activos, o métodos basados en el rendimiento, es decir, en el beneficio futuro que va a generar los activos del negocio. El tipo de valor buscado, que lo vamos a definir generalmente en dos, económico y financiero. Económico se refiere al valor de los activos del negocio, activos de la empresa, y valor financiero se va a referir al valor de la inversión que tienen depositada los accionistas en la empresa, el valor de los recursos propios. Y por último, el entorno, tanto el sector, el mercado, la economía en su conjunto, que evidentemente nos van a hacer tener una serie de factores que van a afectar, pues, por ejemplo, las expectativas del mercado, a la situación del mismo, los beneficios esperados, etc. Con lo cual, todo esto se debe tener un poco en cuenta a la hora de valorar la empresa. ¿Cómo sería el proceso de valoración? Pues partiendo de algunos de estos elementos. Por un lado tenemos el entorno, con todos sus condicionantes, legales, económicos, sociales, laborales, competencia. Por otro lado tenemos la empresa y el negocio. Y el entorno, como veis, afecta a los dos. A la empresa y negocio y también al sujeto experto, ¿no? Que tiene en cuenta también los inputs del entorno. El sujeto experto también va a tomar en cuenta unos métodos de valoración de los que va a seleccionar algunos porque sean más adecuados o porque sean los más procedentes. Y a partir de esos métodos seleccionados, esa información del entorno, ese análisis de la empresa o negocio, va a dar lugar a un valor. Va a calcular un valor. Un valor que hemos dicho que puede ser económico o financiero. Económico de los activos del negocio, los activos de la empresa, y financiero de la inversión de los accionistas, el valor de las acciones, del patrimonio neto de la empresa. Y importante, otro factor que hemos considerado antes, que hemos hablado mucho, que es la finalidad. La finalidad de la evaluación puede tener su incidencia en cómo lo hacemos, ¿no? Pues puede haber, por ejemplo, aquí, hacer una evaluación a efectos de una ampliación de capital. Si es una ampliación de capital, vamos a valorar la empresa para ver cuánto es el valor de las acciones a efectos de cuánto se le va a pedir a los nuevos accionistas, cuánto es la prima de emisión de las acciones para que estén en mismas condiciones, no estén en condiciones más ventajosas ni más desventajosas que los accionistas nuevos. Y también para ver qué porcentaje de capital se tiene que dar en función de su votación. Para una compraventa de acciones, es decir, el accionista actual quiere vender todas o partes de acciones. Y vamos a valorar ese paquete. Si la empresa está valorada en bolsa, pues la valoración en bolsa generalmente es el valor en bolsa, la cotización en bolsa es una referencia importante, pero muchas veces, y también dependiendo si el paquete que se compra-vende va a ser una va a dar control o no va a dar control, que vaya dando lugar a una OPA, por ejemplo, pues también habría que valorar la empresa. Otro tipo de operaciones serían los MBOs y LBOs, las operaciones apalancadas, Management Buyout y Leverage Buyout. En este caso, también no deja de ser una compra-venta de una empresa y de nuevo se valoraría el negocio para ver cuánto valdría el negocio, cuánto quieren entrar los nuevos socios, etc. Salidas a bolsa, lo que se llaman en inglés Initial Public Offering y en español ofertas públicas de venta, ofertas públicas de suscripción de acciones, en las que de nuevo hay que valorar la empresa para saber qué precios se exponen las acciones cuando salgan al mercado. Y por eso es que generalmente veréis que en los periodos de suscripción, inicialmente en el folleto se define un margen, un rango mínimo a un rango máximo. Se define entre X e Y, ¿no? Eso es porque el informe de valoración generalmente nos va a dar un valor, normalmente da un rango de valoración, ¿no? En función de diferentes métodos que se usan y diferentes hipótesis. Y entonces, en función de la demanda durante ese periodo de suscripción, es durante en el que se va a definir el precio final, dependiendo de cómo esté la demanda. Si la demanda está muy alta, pues nos acerquemos más al rango máximo. Si la demanda está muy baja, nos acerquemos más al rango mínimo. Entonces, eso también será cuestión de un poco el precio, el valor que se establece
y cómo está la demanda. También cualquier operación de joint venture o fusión, para valorar el nuevo negocio, para valorar la aportación de cada uno de los socios, para fusionarse, en las fusiones también para ver cuánto vale la empresa que se compra, que se absorbe, y también en el caso de decisiones de empresas, cuando se extiende un negocio, una línea de negocio, se hace un spin-off, por ejemplo, también hay que valorar lo que valía esa línea de negocio o esa división, unidad de negocio separada, para cuáles son los fondos que se le dan y también si se vende esa parte, cómo salir, ¿no? Y por último, también otro de los motivos puede ser un plan de stock option, cuando se hacen planes de retribución a los directivos con acciones o con cualquier tipo de opciones o acciones o cualquiera de estos tipos de incentivos, pues de nuevo hay que valorar la empresa para ver qué es realmente lo que se le está dando. Aunque generalmente las stock options se suelen hacer se valorar a nivel de cotización en bolsa, con lo cual tiene una referencia muy buena. ¿Y en qué más casos? Bueno, pues puede ser, por ejemplo, en temas de litigios, ¿no? Para pedir informe pericial a efectos de un litigio en el que se quiere valorar una empresa porque hay dos partes que no tienen un acuerdo en una compraventa, por ejemplo, de acciones. Puede ocurrir también a nivel académico, ¿no? Por investigación académica para analizar el valor de las empresas en función de determinados criterios, ¿no? Sectores, situación económica, etc. Y básicamente esos son todos, o la mayoría de los finalidades o objetivos de una valoración, ¿no? ¿Por qué motivos se hace? Un caso, por ejemplo, eh, bueno, que fue bastante en su momento un foco de los medios, un foco de los medios hace un tiempo, fue el Corte Inglés hace unos años, en el que uno de los, bueno, hace unos años, hace casi 10 años puede ser, uno de los eh, socios quería vender sus acciones y, bueno, pues eh, la empresa de Corte Inglés se las compraba, se las recompraba a un precio, ¿no? A un valor. Y él contrató a un experto porque decía que ese valor era muy bajo para que justificara con un informe de evaluación que el valor de las acciones del Corte Inglés eran más altas. Entonces, la empresa Corte Inglés también contrató a otro experto para que justificara una evaluación más baja. Entonces, pues hubo ahí dos informes de los expertos distintos que uno asesoró a cada una de las partes como experto independiente a efectos de ese litigio, ¿no? Ya creo que se dio un acuerdo intermedio, pero ahí hubo que hacer un informe de evaluación por dos lados, ¿no? Y hablamos aquí de valor económico y valor financiero. Bueno, pues hablando de esto, que tenemos las clases de valor, ¿no? Entonces tenemos por un lado el valor son una especie de experto, como hemos visto, que puede actuar como intermediario y como asesor, que va a también poder dar un cierto sesgo en la subjetividad del mismo, ¿no? También en función de la función de coste, en función de que se utiliza para el valor, que puede ser un valor basado en el coste de los activos, presente, valor contable de los activos, o valor de reposición de los activos, y un valor de utilidad, es decir, en función de lo que los activos van a generar en el futuro. Serían los métodos de descuento de dividendos, de beneficios, de flujos de caja, etc. Y por último, según el objetivo que valoramos. Valor económico cuando valoramos los activos y valor financiero cuando valoramos los recursos propios. Y de aquí habrá lo que se llama la aplicación del método de valoración. Aplicación del método de valoración, que es algo bastante subjetivo, aunque generalmente siempre hay algunos que son suficientes. Y por último, aparte de esto, está el tránsito del valor al precio. No es lo mismo el valor que se define en un informe al precio que se llega a una transacción, ¿no? Siempre hay otros factores, hay intermedios que afectan a ese precio, ¿no? Por ejemplo, el valor puede ser uno, pero si el que va a comprar va a tomar el control de una propiedad, de una sociedad, a lo mejor pues, tiene que pagar un poco más para obtener ese control. Si quiere comprar un paquete que le dé el control, ¿no? O, por ejemplo, cuando son empresas que no cotizan en bolsa, pues a veces hay un descuento por la falta de liquidez de las acciones. Entonces, todos esos son factores que suelen tener en cuenta a la hora de llegar al precio, ¿no? Luego
se hacen los informes con los valores y a partir de ahí se negocia hasta llegar a un precio, que hay otros factores que intervienen. Y hemos visto que hay valor económico y financiero. Así que podemos descomponer ese valor, lo que llamamos el break value, de la empresa. Tenemos un valor global de la empresa, lo que llamamos el valor enterprise value, o el valor económico o valor de los activos. Sería el lado izquierdo del balance. Sería el enterprise value, valor del negocio. Que lo podemos descomponer y romper en dos partes. Por un lado, el valor financiero o de los recursos propios, es el valor de las acciones, también llamado equity value, en inglés, valor financiero. Y por otra parte, la otra parte con la que financiamos esos activos sería el valor de la deuda, de los recursos ajenos, lo que llamamos el debt value. Esto sería igual a esto más esto. Es decir, el valor enterprise value, el valor global, sería igual al equity value, el valor financiero, más el valor de la deuda. Y siempre será igual independientemente del método que utilicemos. Va a ser siempre igual. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Cómo sería? Pues, por ejemplo, tanto si miramos el valor global igual al valor financiero más el valor de la deuda, como valor actual de los flujos de caja y las operaciones de la empresa, más sea el valor económico de la empresa, también como lo podemos medir como el valor de mercado del capital propio y el valor de mercado de la deuda. Y los dos deben coincidir. Se puede descomponer en los dos. Valor del capital propio, financiero y valor de la deuda. ¿De acuerdo? Valor económico, valor económico. La suma de estos dos va a ser igual al valor económico. ¿Alguna pregunta? ¿Me preguntas? Sí, el PowerPoint luego lo podéis pedir a coordinación y os lo mandan. ¿Vale? Sin problema. Bien. Respecto a los métodos de valoración, tenemos todos estos, ¿no? Vamos a ver los grupos de métodos que hay. Por un lado, los métodos estáticos, que se basan única y exclusivamente en la información contable, en el pasado y presente de la empresa. Se basan en información contable, bien directamente o bien ajustándola en base a un poco a la información del mercado, plusvalías, minusvalías latentes, etc. Son los métodos contables, método del activo real, método real, los valores control ajustado, valor sustancial, realmente son estos. Se basan simplemente en la información contable, pero en lo que ha ocurrido hasta ahora, en lo que la empresa ha generado hasta ahora. Realmente información basada en el balance. Después tenemos los métodos dinámicos. Métodos dinámicos, los cuales el más utilizado es el de descuento de flujos de caja, es decir, solo se basan en el futuro, en lo que la empresa va a generar en el futuro, los flujos de caja que va a generar en el futuro. Pueden ser descuentos de flujos de caja, también hay descuentos de dividendos en algunos casos. Pero solo se basan únicamente y exclusivamente en lo que va a pasar de ahora en adelante. Se pueden basar en información histórica para hacer previsiones, pero solamente y únicamente y exclusivamente se basan en el futuro. No consideran el valor en base a la persona. Los métodos compuestos. Los métodos compuestos lo que hacen es, bueno, toman un poco una parte del valor de la empresa, lo toman en referencia a información contable, información pasada, es decir, información de balance, y otra en función de lo que la empresa puede generar, bien en base a los beneficios, bien en base al descuento de los flujos de caja, bien descuento de dividendos. Con lo cual una parte del valor va por un lado, en la parte basados en el pasado, y otra basados en el futuro.
Después tenemos los métodos de múltiplos. Los métodos de múltiplos que se basan en comparar la empresa con otras similares, bien porque cotizan en bolsa, bien porque han sido objeto de una transacción, compra o venta de acciones o de la empresa en el pasado reciente. Y por último, otros métodos entre los que podemos tener métodos de opciones reales, métodos basados en el valor económico añadido, etc. Y también métodos para valorar startups. Hoy veremos sobre todo métodos de múltiplos, métodos de descuento de flujos de caja y métodos de evaluación de startups. Bien. ¿Alguna pregunta de esto? Pues continuemos. Vamos a empezar con los métodos de múltiplos, que son muy utilizados y, por ejemplo, en el caso de los pequeños negocios, muchas veces son prácticamente los únicos que se utilizan, ¿no? ¿En qué se basan esos métodos? Bueno, pues se basan en determinar el valor de un negocio basándonos en variables de la cuenta de resultados o del balance incluso, comparando nuestra empresa con empresas similares. Empresas similares cuya información procede de dos fuentes. Por un lado, lo que llamamos múltiplos de cotización. Es decir, en este caso, estimamos el valor de la empresa por comparar este con el de otras empresas parecidas que cotizan en bolsa. Imaginaos, por ejemplo, que yo quiero calcular el valor de Mercadona, pues buscaría una empresa que cotizara en bolsa como Mercadona no cotiza en bolsa, y que fuera un sector parecido, que tuviera un marketing parecido, y bueno, en función de cómo cotiza esta empresa, en función de ahora veremos de estos variables de la cuenta de resultados, pues determinaremos su valor. Por otro lado tenemos múltiplos de transacción, que está basado en analizar el precio que se ha pagado en transacciones anteriores por compañías parecidas a la empresa objetivo. Imaginaos que yo quiero comprar acciones de una empresa que cotiza en bolsa que se dedica a los suministros de automoción. Bueno, pues puedo buscar si se ha comprado, si el pasado reciente o en algún momento se ha comprado alguna empresa parecida de su sector con tamaño semejante. Ahora vemos qué variables hay que tener en cuenta a la hora de buscar empresas comparables. Y bueno, veríamos, si esta empresa ganaba 5 y se ha vendido por 20, pues igual si esta gana 7, hay que venderla por 20, ¿no? Como siempre, la mayor dificultad y donde hay que hilar más fino es en seleccionar las empresas realmente comparables. Y vamos a ver cómo es el método. En primer lugar, analizamos la empresa objetivo. Analizamos la empresa objetivo con bastantes profundidades, en cierto modo, ¿no? Después seleccionamos empresas que son comparables. Ahora veremos cuáles son los criterios que las hacen comparables. A continuación, calculamos, seleccionamos los múltiplos de cotización. Cuáles son los que vamos a utilizar y cuáles son los que consideramos más relevantes para nuestro informe. Y una vez que tenemos el múltiplo de cotización de las empresas comparables, o sea, cogemos los múltiplos de estas empresas de cotización o de transacción de estas empresas comparables, aplicamos esos valores, esos múltiplos, los aplicamos a la empresa objetivo. Claro, porque la empresa objetivo no cotiza o no ha sido comprada o vendida. Vamos a calcular los múltiplos de las empresas comparables. Y esos múltiplos los aplicamos a nuestra empresa. Y a partir de ahí seleccionamos un rango de evaluación de la empresa objetivo. Generalmente siempre está un rango. ¿Cuáles son el análisis de la empresa objetivo? Bueno, pues hay que analizar todo esto, al menos, ¿no? En primer lugar, ¿cuál es su actividad? ¿Qué productos y servicios ofrece? Y este análisis de empresa objetivo no solo es para la empresa cuando analizamos por método de múltiplos, sino también cuando hacemos
una valoración por cierto método. Hay que analizar la empresa un poco en detalle. La actividad, esta actividad, qué productos y servicios ofrece, cuál es su país de origen, cuál es su marketing mix, es decir, cuál es de todas sus ventas, pues qué cantidad procede de cada producto o servicio, un poco de su historia y evolución, las características del sector en el que opera, cómo está desfragmentado, si hay algún líder del sector, si él es uno de los dominantes, etcétera. ¿Qué mercados y países atiende los que está la empresa presente? ¿Cómo están sus accionarios? Si están muy fragmentados, si son muchos accionarios, si hay un núcleo duro de accionistas, si hay accionistas que están, por así decirlo, sindicados o están, bueno, organizados de manera que se apoyan mutuamente y toman decisiones conjuntas, etcétera, o si en cambio el accionario está pues un poco a las malas, ¿no? Hay bastante. ¿Cuál es su estructura organizativa? ¿Cómo está la empresa centralizada o descentralizada? ¿Con unidades de negocio? Si es un tipo de estructura muy funcional, muy matricial, muy divisional, etcétera. El equipo directivo, quiénes son, cuáles son sus talentos, si son gente de buen potencial, etcétera, ¿no? Es decir, todo su característica del equipo directivo, ¿no? Cuánto tiempo lleva en la empresa, etcétera. ¿Cuáles son las políticas generales de la empresa a nivel financiero, a nivel de recursos humanos, a nivel estratégico? Las participaciones y alianzas que tenga pues, de otras empresas y alianzas con otros competidores o con otras empresas de otros sectores o con proveedores o otros, en otros niveles de cadena de suministro. Y por último también análisis de datos de los mercados para empresas cotizadas y los estados financieros de 3 años en todos los casos. Cotizadas, evidentemente, si vamos a calcular por múltiplos, probablemente no lo necesitemos, ¿no? Pero en todo caso, siempre necesitaremos datos de mercado, siempre son empresas cotizadas. Y cualquier otro dato que consideremos relevante o útil para nuestro informe, para hacer un informe lo más informado posible, por así decirlo, con más información posible. ¿Y cuáles son los requisitos de las empresas comparables? Si lo otro solamente era esto afecta a cualquier informe de valoración que hagamos, ¿cuáles son los requisitos de la empresa comparable? Pues por un lado, cuando usamos múltiples de utilización, tienen que ser empresas cotizadas, salvo que vamos a utilizar múltiples de utilización. Es decir, vamos a basar en lo que se ha pagado por otras empresas en el pasado, o en el pasado reciente o en el pasado no tan reciente, ¿no? Que se dediquen a la misma actividad o sector, y además, cuando se recibe un sector, si es gran distribución y que más o menos operan parecido. Si es una distribución genérica o es especializada. Que tengan un marketing mix similar, que venda más o menos un mismo tipo de producto o servicio. Más o menos similar en cuanto al volumen, por ejemplo. No es lo mismo comparar, por ejemplo, si sería comparar Rolls Royce con, digamos, por ejemplo, SEAT, ¿no? Porque no tiene un marketing mix para nada. Uno se dedica a los coches, pero uno se dedica a los coches de lujo, única y exclusivamente, y en cambio SEAT se dedica a coches, bueno, una general, una línea genérica, ¿no? Urbanos, etcétera, ¿no? Vehículos de masa, ¿no? Mercado de masa. No es lo mismo, ¿no? También tampoco sería lo mismo comparar, por ejemplo, algo así como Mercedes y una empresa como Skoda o algo así, ¿no? Son empresas diferentes. Un marketing similar y parecido, ¿no? Por ejemplo, si sería más similar comparar BMW con Mercedes, si fuéramos en este caso. Que operen en las mismas áreas geográficas o parecidas, que estén más o menos extendidos geográficamente de una manera similar. Que tengan un tamaño similar en cuanto a volumen de facturación. Y aquí similar no quiere decir que tengan al céntimo, pero que, bueno, que no se alejen mucho, no sea una 5 veces más grande que la otra, ¿no? Si una es un 30% más grande o 40% más grande, bueno, pero más o menos que sean empresas grandes, no comparar una empresa muy pequeñita con una empresa muy gigante, ¿no? Aunque en ocasiones es prácticamente lo único que se puede hacer. Perspectivas de crecimiento semejantes y similares.
si están en los mismos sitios, etcétera, pues puede ser así. Que tengan unos tipos directivos con una competencia semejante, sean igualmente competentes, ¿no? Brillantes. Una rentabilidad similar sobre activos, sobre márgenes, etcétera. Márgenes partidos. Una posición competitiva en el mercado también semejante, no que uno sea el 80% del mercado y otro sea el 10%, sino que bueno, uno tiene un 10% de cuota de mercado, otro tiene un 18%, un 15%, pero ninguno es un dominante claro del mercado. Que tenga un grado de integración vertical parecido, es decir, o igual, si cuánto de la cadena de suministro tienen o en qué grado en qué nivel cómo es el gastón del cliente final. Estructura de gastos de marketing e I+D similares, etc. Todo esto son cosas que hay que tener en cuenta. Y todas aquellas que veamos que pueden ser relevantes. ¿Sí? ¿Aquí alguna pregunta? Bien. ¿Cuáles son los múltiplos utilizados? Bueno, pues utilizamos generalmente todos estos, ¿no? Y algunos más. Aunque normalmente se seleccionan unos cuantos y se utilizan solamente unos cuantos. Pues, por ejemplo, se usan, por ejemplo, el PER. Es decir, vemos el precio de la empresa como un múltiplo por unas veces, X veces, en los beneficios netos. El precio sería algo así. Precio entre beneficios, ¿no? Entonces, será X veces. Precio entre ventas, igual, vemos el precio de la empresa como un múltiplo X veces las ventas de la empresa. Precio EBITDA, vemos el precio de la empresa como X veces el EBITDA de la empresa. Es decir, de manera que lo hacemos, calculamos estos múltiplos de las empresas comparables y ese múltiplo que nos da se lo aplicamos al beneficio, a las ventas, a la EBITDA. Lo mismo con el cash flow. Precio y valor en libros sería el precio, la cotización, dividido entre el valor contable de los fondos propios, el valor contable de los recursos propios de la empresa. Para ver cuánto, por ejemplo, si el valor contable de los fondos propios es, digamos, 1.000.000, pero tomando el valor de cotización de la empresa y el número de acciones, resulta que vale el valor de mercado de la empresa sería 1.500.000, vemos que este ratio sería 1,5 veces. Es decir, la empresa cotiza 1,5 veces el valor contable de sus acciones, de sus fondos propios. Y a tener en cuenta, bueno, ¿qué consideramos? ¿Valor económico o precio? Bueno, pues aquí siempre está la duda, ¿no? Por un lado hay una parte académica que siempre habla mucho de valor económico más que de precio, es decir, no habla de price and index, sino de valor económico entre el beneficio, valor económico entre las ventas, valor económico entre el EBITDA, etcétera, ¿vale? O precio entre estos. Pues salvo en este caso no, en este caso sí se habla siempre de precio. Bueno, pues muchos consultores usan directamente precio y ahí estamos siempre, ¿no? Y en algunos libros veréis precio, otros veréis valor económico, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Bueno, si usamos precio directamente ya tenemos el ratio, si usamos valor económico lo que habrá que hacer es ajustar, descontar la deuda en algún momento, ¿de acuerdo? Simplemente descontar la deuda para llegar al valor de las acciones. Pero siempre ahí veréis que en algunos libros veréis valor económico, en otros libros veréis precio y, bueno, y en algunos informes podéis ver precio, valor económico. Vamos a hacer nosotros basados en precio porque es mucho más sencillo de aproximar, pero el método es igual para valor económico, la única diferencia es que habría que descontar la deuda. Bien, ¿qué múltiplos utilizar? Vamos a ver los más importantes. Pues el PER, como sabéis, el precio de una empresa, cotizado o no, es un múltiplo de los beneficios anuales. Entonces sería el precio, capitalización bursátil si la empresa cotiza en bolsa, entre el beneficio. O la cotización entre el beneficio por acción. Entonces, simplemente este se sigue mucho además por los analistas, no solamente las empresas, sino la bolsa en su conjunto.
escala, ¿no? La bolsa está cara porque el PER está en 15 veces, o la bolsa está barata porque el PER medio está en 8, ¿no? Precio de ventas, de nuevo, se hace de preciación como múltiplo de las ventas anuales. ¿Qué ocurre? Que no tiene en cuenta ni la eficiencia, productividad, rentabilidad, ni los costes, etcétera, ¿no? Está teniendo en cuenta el volumen de la empresa. Precio EBITDA, en este caso, el precio se obtiene como relación entre el precio y una magnitud de la cuenta de resultados, ¿no? Que es el EBITDA, beneficio antes de intereses, impuestos y amortizaciones. ¿Por qué? Bueno, porque el EBITDA es, en primer lugar, un beneficio que no tiene en cuenta los gastos financieros, por un lado, los impuestos y tal, y la amortización que también puede tener un tinte un poco con una orientación fiscal, otro tipo, y además es una buena medida de cómo la empresa gestiona sus ingresos y gastos operativos, ¿no? Antes de las amortizaciones que dependen de su inversión en activos. Y otros son el precio entre cash flow y el precio entre valor vendido. Precio entre cash flow y precio entre valor vendido, que ya hemos visto antes, sean idénticamente. Y vamos a hacerlo con un ejemplo, ¿no? Tenemos una empresa en la que tenemos la cuenta de resultados. Ventas, EBITDA y beneficio neto. Nos interesan ventas, EBITDA y beneficio neto, ¿no? Ventas son 558, EBITDA 669, beneficio neto 315. Y nos dan, hemos seleccionado 3 empresas por su afinidad, ¿no? Son gama delta y capa. Como veis, de tamaño no son iguales, porque esta tiene 22.158.000, tiene 108 millones, y estas venden por 3.172, 2.179, 197. Son un poco más o menos parecidas, un poco más grandes, un poco más pequeñas, pero no son demasiado. Y de ellas nos dan no solamente la cuenta de resultados, sino ventas, EBITDA y beneficio neto, sino también nos dan el número de acciones en circulación, el precio de cotización y su capitalización bursátil, es decir, número de acciones por cotización. Esa que decimos, el valor de todos los fondos propios de la empresa. Este sería el valor de la empresa, de los fondos propios de la empresa. Y les dijimos que para efectos de este informe vamos a utilizar PER, precio de ventas y precio de EBITDA, que nos piden proporcionar un rango de evaluación de la empresa por los múltiplos supuestos. Entonces, ¿qué hacemos primero? Pues calculamos los múltiplos de estas empresas. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues tomaríamos, en este caso, capitalización, porque ya tenemos el valor total, entre el beneficio neto, nos dará el PER, entre el EBITDA nos va a dar el precio entre EBITDA y entre las ventas nos da el precio de venta. Este entre este. ¿De acuerdo? Sería simplemente esto. Capitalización entre cada uno de los tres. Beneficio neto, EBITDA y venta. Si lo quisiéramos hacer con una cotización, lo que tenemos que hacer es calcular el beneficio neto por acción, 370 millones entre 200 millones, el EBITDA por acción, 787 entre 200 millones, y ventas por acción. Como tenemos ya la información de capitalización bursátil y las totales, pues simplemente dividimos esto, entre esto, aquí, aquí y aquí, y lo hacemos para las tres. Lo hacemos en gamma, en delta y en capa. Aquí, aquí y aquí. Y en esta también. Y en esta. Tenemos esto. ¿De acuerdo? Y entonces nos da estas cifras. Gamma, ¿qué PER nos da? Pues 862. Delta 754, capa 850. Precio de venta, gamma 101, delta 094, capa 109. Y precio de vista 405, 358 y 407. ¿Qué hacemos? Tomamos los máximos y los mínimos. En negrita tenéis máximos y mínimos. El máximo
máximo y mínimo, ¿no? Mínimo y máximo. Y máximo y mínimo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ahora tomamos del PER, aplicamos el PER ¿a qué? ¿A qué magnitud de Z y W? ¿A qué magnitud de la cuenta de resultados de Z y W tenemos que aplicarlo? El PER, para calcular el valor del PER. Tenemos que multiplicar el PER por el beneficio neto, de esta empresa. ¿Vale? Entonces, aplicaríamos 862 por el beneficio neto de la empresa, 754 por el beneficio de la empresa, y nos da un máximo para el PER, 2376 y un mínimo de 715. Y después tenemos precio de ventas, que nos da un máximo de 1,09 y 0,94. Y aplicamos este múltiplo a las ventas. Ahora aplicamos a las ventas, porque es precio de ventas, aplicamos a las ventas. Aquí a los 2.552 millones. Y nos da, perdón, estas cifras, mínimo de 2,469, máximo de 2,765. Y lo mismo con el EBITDA, el 407 y el 358, se lo aplicamos ¿a qué? Se lo aplicamos a el EBITDA, a esta cifra. Y está. Y máximo y mínimo, y cogemos un máximo y mínimo de las 6 observaciones, que en este caso sería entre 2,376 y 2,775. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando queremos usar, por ejemplo, el PER o el EBITDA en una empresa que está en pérdidas y ahora mismo no tiene pérdida, porque está empezando o ha tenido unos años, o lo que sea? Pues una manera de hacerlo es hacer previsiones de la empresa, por ejemplo, a 5 años, a 3 o 5 años, 3 5 años, y calcular entonces el beneficio que tendría dentro de 3 o 5 años. Y en función del beneficio que tendría dentro de 3 o 5 años, ahí, en esos 3 o 5 años, se le aplica el PER que toque. Por ejemplo, imaginaos que toca 10, pues 10. Y lo que pasa es que ese valor que nos da, evidentemente, es el valor que tendrá dentro de 3 años. Pues, ¿qué hacemos? Lo descontamos a hoy con una tasa de descuento que consideremos adecuada. Eso se puede hacer con empresas que están en pérdidas o empezando o con problemas. Es una manera de hacerlo. Sí, hacemos proyecciones, cuando ya tenemos 3 o 5 años que tiene beneficios, pues esos beneficios le aplicamos el PER y el valor que nos da lo descontamos con una tasa de descuento. Es una manera de hacerlo. Otra pregunta que suele ocurrir es ¿qué hacemos, qué beneficios utilizamos? Que tanto de la empresa el actual, el que va a dar el año que viene, el futuro, bueno, pues la evolución reciente, el promedio de los últimos años, bueno, pues en realidad, si la empresa se va a vender en adelante, pues lo más cercano al momento en que se venda, ¿no? También se puede buscar un momento en el que un promedio de los últimos años, etc. Eso luego depende también cómo se negocie, cómo se gestione, etc. Aquí también hay un poco también mucho lugar a la creatividad y a del evaluador. Usar, pues, oye, usar el de este año, usar el previsto para el final de año, porque a lo mejor estamos en julio para hacer la transacción, ¿no? Entonces, bueno, pues usar el de final de año. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de este método? ¿No? Bien. Vamos al siguiente, vamos al método de flujos de caja descontados. Bien, gracias, Moro. ¿Qué consiste? Bueno, pues consiste en actualizar los flujos de caja futuros de la empresa al momento actual. De esa manera, el valor de la empresa será igual al sumatorio de los flujos de caja descontados
a una tasa de descuento y más un valor residual que también descontaremos. ¿Sí? También descontaremos. Por tanto, existen aquí tres variables fundamentales. Fundamentales. En primer lugar, los flujos de caja. En segundo lugar, tasa de descuento, la I de la ecuación. Y en tercer lugar, el valor residual. Son las tres partes de esta ecuación. Sí. Vamos a ver cómo son, cómo se calcula cada uno de ellos y cómo se obtiene, para integrarlos todos en la fórmula. El cash flow, bueno, si recordáis de cash flow, a efectos de valoración nos hacen falta dos. En primer lugar, el free cash flow. ¿Cómo se obtiene el free cash flow? Bueno, pues empezamos con el beneficio neto de la empresa al que le sumamos los intereses netos de impuestos. ¿Por qué netos de impuestos? Porque, bueno, en realidad la carga, los impuestos que nos ahorramos por los intereses, en realidad no son intereses que pagamos, sino son un poco menos, ¿no? Y nos da un beneficio operativo antes de impuestos, lo que se llama beneficio antes de intereses y después de impuestos, o en inglés Net Operating Profit After Taxes, que sería lo mismo que si cogiéramos el beneficio antes de intereses y impuestos, el beneficio de explotación, y lo multiplicáramos por 1 menos t. Es decir, le aplicáramos la tasa de impuestos, el 25, 30%, 20%, el que sea, solamente al beneficio de explotación. Sería esa misma cifra. ¿Qué le sumamos? Le sumamos las dotaciones a amortización y a deterioros de valor. ¿Por qué? Porque esos son gastos del ejercicio que en realidad no han supuesto ningún desembolso para la empresa. Con lo cual, el efecto de cash flow en realidad es dinero que no hemos soltado. Con lo cual lo sumamos. Eso nos da una primera magnitud que se llaman los fondos generados por las operaciones. En inglés, Basic Operating Cash Flow. Es lo que llamamos, lo que siempre se ha llamado el beneficio más amortizaciones como cash flow de la empresa. Pero como veis es simplemente el primer paso, el primer escalón. ¿Qué hacemos a continuación? Bueno, pues sumamos o restamos las variaciones en las necesidades operativas en el capital circulante operativo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues restamos los incrementos de clientes. ¿Por qué? Porque se han aumentado mis clientes, ¿qué supone? Que son ingresos que tengo, pero que no he cobrado todavía. Si han disminuido los clientes, son ingresos, he cobrado todos los ingresos de este año, más una parte de los ingresos del año pasado. Entonces, por eso tengo que aumentarlo. Hay más caja de la que dice la cuenta de resultados. Con las existencias, evidentemente, porque si tengo un incremento de existencias, he invertido dinero para tenerlas, ¿no? Y los proveedores, al contrario, si aumentan los proveedores, son gastos que están en el beneficio, pero que yo todavía no he pagado. Entonces, se restan los incrementos de clientes y existencias, cuentas a cobrar y de existencias, y se suman los incrementos de cuentas a pagar. Y en sentido contrario igual. Eso nos da un segundo estadio, que sería la caja generada por operaciones, operating cash flow, a la que le sumaremos desinversiones inmunizadas porque haremos vendido activos y nos han dado dinero, y le restaremos las desinversiones, las inversiones inmunizadas. ¿Por qué? Porque se supone que pagamos los activos que compramos, ¿no? Y esto nos da lugar a lo que llamamos cash flow libre, el free cash flow. Como veis, esta parte de aquí son flujos de caja de operaciones corrientes, de operaciones de explotación. Estos son flujos de caja de operaciones de inversión. Con lo cual eso nos da el cash flow libre. ¿Qué es el cash flow libre o free cash flow? Pues es el cash flow que la empresa tiene, con el que dispone para dos cosas. Por un lado, para devolver deuda y pagar intereses, y por otro lado, en caso de que sea necesario o que se pueda, pagar al accionista. ¿De acuerdo? Esto es lo que ha procedido de todas las operaciones de explotación y de inversión, y con lo que hay aquí, puedo devolver deuda y pagar a la accionista. Compromisos financieros. En este caso, lo primero que quito es lo que tengo que pagar sí o sí, que es los gastos financieros, menos de impuestos, y si devuelvo financiación, la restaré, y si entra nueva financiación, la sumo. Y esto nos da lugar al siguiente y último, el cash flow libre para el accionista, o equity cash flow. Este es ECS, pero es una ECS, equity cash flow.
Y a partir de aquí ya puedo yo pagar al accionista. Ese importe es el que yo puedo pagar al accionista. Fijaos que según la contabilidad, lo que podemos repartir al accionista es el beneficio. En cambio, desde el punto de vista financiero de liquidez, lo que podemos pagar al accionista es este cash flow libre. Para el accionista, este cash flow. Si restamos los dividendos y compras de acciones por nuestro capital, porque si los pagamos, salen de la empresa, le podemos sumar a la inversión de capital y eso nos daría lugar al cash flow neto, que es con el cash flow que será igual a la variación de tesorería del balance, desde 1 de enero a 31 de diciembre. Y para efectos de la evaluación de empresa, utilizaremos el free cash flow o el equity cash flow. Y luego veremos en qué condiciones cada uno. Entendido esto de cash flow, vamos a verlo con un ejemplito. Bueno, nos piden calcular el free cash flow y el equity cash flow de la empresa Alfa Plus, que presenta estos balances y pérdidas de ganancias con una tasa impositiva del 30%. Pues tenemos dos balances para calcular el cash flow. Nos hace falta dos balances: balance inicial y balance final, y la cuenta de resultados del ejercicio en curso. Pues vamos a ir uno por uno. Primero calculamos el beneficio neto más intereses netos. El beneficio antes de intereses se ponen impuestos, NOPA, que será igual al beneficio neto, 143, más los gastos financieros por 1 menos T, que hemos dicho que es 30%, ¿no? Será 30 por 0,7. Entonces es 143 más 21, 164. Ya tenemos el NOPA. A partir de ahí, lo siguiente será calcular las variaciones de circulante. Las amortizaciones ya las tenemos aquí, ¿no? 54 más 59, esas ya las tenemos aquí. Con lo cual, esto más esto, ¿a qué sería igual? Esto más esto, ¿a qué sería igual? De lo que hemos visto antes. Nos da 223. Sería igual a los fondos generados por operaciones, ¿no? Beneficio más amortizaciones, fondos generados por operaciones. Muy bien. Ahora vienen las operaciones circulantes. Las existencias que han pasado. Las existencias han aumentado. Perdón, han disminuido. Con lo cual, si han disminuido las existencias, ¿qué supone? ¿Un incremento de caja o una salida de caja? ¿Una entrada o una salida? Disminuyendo existencias. ¿Qué opináis? Pues, como han disminuido existencias, supone que las he vendido, ¿no? Pues habrá entrado caja por ese lado, ¿no? Pues efectivamente ha entrado caja. Por otro lado, han disminuido los clientes, con lo cual supone que he cobrado un poco de menos. Eso supone una bajada de caja. Los proveedores han aumentado, con lo cual eso supone que he pagado menos gastos de los que tengo en la cuenta de resultados, con lo cual eso es un incremento de caja. La suma de 2 menos 4 más 29 supone que las variaciones no, 27. 27. Y por último, las inversiones. Inversiones, si fuéramos a balance, vemos que aquí tenemos 477 y teníamos al principio 490. Así a primera vista podemos decir, pues hemos desinvertido. Pero ¿qué ha pasado con las inversiones de inmovilizado de N inicial? Que lo hemos depreciado, le hemos aplicado la amortización, con lo cual a final de año ese inmovilizado que valía 490 le hemos quitado 59, en realidad nos valía 431, ¿no? Pero al final de año vale 477, con lo cual en realidad hemos invertido. Entonces, el inmovilizado final menos el inicial menos la amortización nos da que hemos invertido 46. Es una salida de caja. Con lo cual el free cash flow, que es la suma de todo esto,
no PAC, amortizaciones, inversiones de no inversiones, 204. Eso es el free cash flow. Ahora nos falta el equity cash flow. ¿Qué es lo primero? Pues los gastos financieros libres de impuestos, que se los quitamos. 21, los tenemos aquí ya, ¿no? Aquí, 30 por 1 sobre, ya los tenemos aquí calculados. Y la amortización de deuda. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues de la variación de la deuda de balance sería esto más esto menos esto más esto. Evidentemente, ha disminuido la deuda. Disminuir la deuda significa que hemos devuelto préstamos, ¿no? Hemos devuelto préstamos, ¿por qué importe? Ya tenemos esto menos esto, con lo cual, 403 menos 4, 99. Hemos devuelto 99 de deuda. Con lo cual, el equity cash flow es 204 menos 21 menos 99, 84. 84. Bien. Si no hubiera ni dividendos ni ampliaciones de capital, esa sería la variación de tesorería. Para comprobar lo que tenemos que hacer, podemos mirar cuál es la variación de tesorería de la empresa, que es de 138 a 107, con lo cual no son los 84 que tenemos. Entonces, fijaos que el equity cash flow son 84, que es en realidad lo que, desde el punto de vista de la tesorería, podríamos repartir al accionista, mientras que el beneficio, que es lo que contablemente podemos repartir, son 143, casi el doble. Por eso hay que tener en cuenta un poco esto a la hora de repartir dividendos. Entonces, la variación de tesorería, como decíamos, son solo 69, mientras que el beneficio son, las equity cash flow son 84. Entonces, la diferencia tiene que estar en un pago de dividendos o de devolución de capital al accionista. ¿Cómo se calcula los dividendos? Bueno, pues será igual. Si no hay dividendos, sabéis que los fondos propios del año N, los fondos propios del final de año, serán iguales a las iniciales más el beneficio, ¿no? Si no hay dividendos. Si no hay nada más, los fondos propios aumentan en el beneficio. ¿Cómo aumentan menos? Pues vamos a calcularlo. Sería los fondos propios iniciales más el beneficio menos los fondos propios finales, nos van a dar igual al pago de dividendos, que en este caso son 15. Con lo cual, 84 de equity cash flow menos 15 de pago de dividendos nos da lugar a 69, que es el cash flow neto, que es la variación de tesorería de la empresa. Y este sería un cálculo completo de un cash flow. Al principio es un poco lioso, es que se hace, pero luego con el tiempo uno se va a acostumbrar. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Alguna duda de cash flow? Todo bien, gracias. Y vamos a ver el siguiente factor. Hemos visto que había tres factores, cash flow, que ya hemos visto. Vamos a hacer un factor, la tasa de descuento. Bien, la tasa de descuento va a depender un poco del flujo de caja que elijamos, ¿sí? Porque depende del flujo de caja que elijamos y tenemos que aplicar una tasa de descuento diferente y tenemos un valor calculado, ¿sí? Entonces, se utilizan como flujos de caja el cash flow libre, el free cash flow o el equity cash flow. Cash flow libre para accionistas. ¿Qué tasa de descuento utilizamos para cada una? Bueno, pues si utilizamos el free cash flow, la tasa de descuento va a ser el coste medio ponderado de capital. ¿Por qué? Porque es el coste medio de financiación de todos los activos de la empresa. Y el cash flow libre es el que procede de los activos de la empresa, antes de pagar deudas, etc. ¿Y qué valor nos da? Pues nos da el enterprise value, el valor de la empresa, el valor de los activos. Cash flow libre contado al coste de ponderado de capital, valor de la empresa. El coste medio ponderado de capital está aquí abajo, es igual al coste de deuda neto de impuestos, que sería esto de aquí, por la proporción de deuda entre el total de deuda más recursos propios, más el coste de recursos propios, por la proporción entre recursos propios más deuda entre y recursos propios. Si descontamos el cash flow de para accionista, tenemos el coste de recursos propios y el valor que calculamos es el equity value, el valor de los recursos propios. ¿De qué otra manera también podemos calcular el valor de recursos propios? Bueno, pues una vez que tenemos el valor de la empresa, enterprise value, si le descontamos la deuda, tendríamos el valor de los recursos propios. ¿De acuerdo? Se puede llegar al valor de los recursos propios por los dos caminos. Directamente descontando cash flow libre
a coste de recursos propios, o descontando gasto de operaciones, equity cash flow a coste de recursos propios, o bien descontando free cash flow a coste medio de poner de capital y descontando entonces la deuda. ¿Sí? El coste de recursos propios se puede calcular de muchas maneras. Se puede usar mediante el modelo CAPM, pues se puede usar también el modelo de crecimiento constante, o bien se puede usar también la rentabilidad exigida por los inversores, que dependiendo de la situación, el escenario que tengamos, de la información que tengamos, pues se utiliza una u otra. ¿De acuerdo? Y el valor de la deuda generalmente pues es el valor promedio de todos los préstamos, el coste promedio de los préstamos que tiene la empresa, y se puede calcular como gastos financieros entre deuda por 100. Y nos va a dar el coste de la deuda antes de impuestos. Luego le quitamos la tasa impositiva y tenemos el coste después de impuestos. ¿Sí? Pues vamos con el último factor, que es el valor residual. Y que tiene 3 aproximaciones al valor residual. En primer lugar, valor patrimonial. ¿Y cómo sería? Pues si vamos a hacer... Bueno, en primer lugar, ¿por qué aparece el valor residual? Bueno, pues cuando hacemos descuentos flujos de caja, hacemos previsiones de flujo de caja, pero claro, no hacemos previsiones de flujo de caja al infinito. Hacemos previsiones de flujo de caja a lo mejor a 5, 7, 10 años. Y a partir de ese momento, 5, 7, 10 años, lo que hacemos es hacer una estimación del crecimiento de los flujos de caja. Oye, los flujos de caja estimamos que van a crecer a partir de ese momento un X%. Pero claro, la empresa sigue generando valor a partir de ese momento. Entonces, también hay que traer ese valor de alguna manera. Entonces, hay que 3 maneras. La primera, el valor patrimonial, que sería lo que contablemente varían los activos en ese balance previsto dentro de X años. Es una aproximación que generalmente no utiliza casi nadie. ¿Por qué? Porque no suele ser muy fiable. Es un valor contable y no tendría mucho sentido. Nos está vaciando de la información contable para calcular el valor, no tendría mucho sentido tomar el valor contable previsto. La siguiente sería capitalización de resultados, que sería lo mismo que la capitalización de cash flow, pero en lugar de poner aquí cash flow neto, pondríamos el beneficio neto. Es decir, descontamos los flujos de caja. ¿Cómo sería? Pues capitalizamos los flujos de caja a futuro, es decir, el flujo de caja, el valor residual, por ejemplo, en el año 5, será igual al flujo de caja en ese año 5, multiplicado por 1 más esa tasa de crecimiento, imaginaos que estimamos que va a crecer un 2%, y descontado por qué? Pues la tasa de descuento que estamos utilizando menos esa tasa de crecimiento. Y nos va a dar un valor, un importe. Muchas veces, en muchos casos, veremos que la mayor parte del valor de una empresa no viene por los flujos de caja que descontamos, 5, 6, 7, 10 años, sino por el valor residual. Porque en realidad el valor residual es una renta infinita, una renta perpetua. Y aunque son flujos de caja más a largo plazo, pero son muchos más flujos de caja. Es un ejemplo de cálculo de valor residual de una empresa que tiene un coste de oportunidad del 7%, presenta un cash flow estimado en el año 5 previsto de 1.180, tenemos una tasa de crecimiento del 2%, ¿cuál sería su valor residual con ese 2% y cómo sería si la tasa de crecimiento fuera el 3%? Para un 2%, pues el valor residual será igual a 1.180 por 1 más 0,02, que es esa G, partido por el coste de oportunidad 0,07 menos 0,02. Nos da un valor residual de 32,232. Ahora imaginaos que subimos del 2 al 3%, no es mucho, es un poquito, entonces es un 1%. Pues 1.180 por 1,003 entre 0,07 menos 0,03 nos da 40,685. Es decir, solo variar ese 1% nos hace que nos varíe el valor residual en 32 a 40 en un 25% prácticamente.
Por eso hay que ser muy finos y bastante, bueno, realistas con la tasa G de crecimiento. No, bueno, el mercado es muy bueno y tal, no, porque también las empresas están creciendo muchísimo. A lo mejor ahora es un 10%, pero en 5 o 6 años se va a estabilizar un poco ese crecimiento y estará en un 2, 3, 1. Pero hay que ser bastante convenidos y realistas, porque si no podemos cometer bastante, bueno, bastante cálculos. ¿No? ¿Alguna pregunta de esto va a residual? No. Entonces, ¿cómo sería el proceso de evaluación por flujo de caja descontados? Pues empezaríamos evaluando proyecciones financieras, balances y cuentas de resultados y, por supuesto, a partir de ahí, obteniendo flujos de caja. Calculamos la tasa de descuento. Tasa de descuento de recursos propios o de coste medio de poner capital. Aplicamos esa tasa de descuento a los flujos de caja. Con lo cual tenemos flujos de caja descontados hasta el año N. Calculamos el valor residual y sumamos los dos, valor actual del flujo de caja más valor residual y nos da el valor de la empresa. Que si lo que hemos descontado es free cash flow, aquí tenemos free cash flow y aquí tenemos coste medio por unidad de capital, ¿qué valor de empresa tenemos aquí? Si aquí estamos cash flow, free cash flow y coste medio por unidad de capital, mi pregunta es, y esta no es una pregunta retórica, para contestar, ¿cuál es el valor de la empresa que tendríamos aquí? ¿Valor económico o valor financiero? ¿Enterprise value o equity value? No os mojáis. Sí, si los cash flows que estoy descontando son flujos de caja libre, free cash flow, y la tasa de descuento que estoy aplicando es el coste medio por unidad de capital, ¿qué valor estoy obteniendo aquí? ¿Qué valor estoy obteniendo aquí? ¿Valor financiero o valor económico? ¿Enterprise value o equity value? No, valor económico. A ver, vamos aquí. Recordemos, si descontamos free cash flow al coste medio por unidad de capital, tenemos enterprise value, valor de activo. Si descontamos equity cash flow al coste de recursos propios, tenemos valor de recursos propios, equity value. ¿Vale? Entonces, recordad que free cash flow, coste medio por unidad de capital, valor de la empresa. Cash flow libre para el accionista, equity cash flow, coste de recursos propios, valor de recursos propios. ¿Vale? Equity, equity, equity. ¿Sí? Normal, no te preocupes. Bien. Vamos a verlo con un ejemplito. Muy sencillito. Esta empresa presenta este balance, que es pasivo, y que aquí nos interesa saber la deuda y la tesorería. Y de las previsiones financieras realizadas nos dice los siguientes cash flow libres, free cash flows previstos. Y nos estima el coste medio de la capital de la empresa, 7,25%, y se estima que la tasa de crecimiento de los cash flow a partir del quinto año sea de un 2,5%. Entonces,
Con esos datos que tengo aquí, cash flow libre y coste medio poner al capital, ¿qué valor puedo obtener directamente? ¿Económico, enterprise value o financiero? Equity value. No, enterprise. A ver. Free cash flow, enterprise. Equity cash flow, recursos propios, equity value. ¿Vale? Vamos a obtener, con esa información, vamos a obtener directamente el valor de la empresa, el enterprise value, valor global, ¿vale? Sí, efectivamente, bien, bien. Buen trabajo, Mario, sí, señor. El valor enterprise, ¿vale? Bien, pues vamos a ello. Entonces, ¿qué hacemos primero? Valor actual de los flujos de caja. ¿Cómo hacemos el VAL? Pues el valor de caja del primer año, descontado un año, el segundo, descontado dos. Veis que aquí está siempre el tiempo, tercero, 3 años, y la suma de los 4 son 194. A continuación calculamos el valor residual. Valor residual, que es el último flujo de caja en el año 5, 59, por 1 más G, 1,025, entre tasa de descuento menos G. Y nos da 1.273. Pero ese es el valor residual en el año 5. Que tenemos también que traerlo, es decir, sería el valor residual aquí. Tenemos 59 más el valor residual. Bueno, pues ese valor residual hay que descontarlo también. Lo descontamos 1 entre 0,725 elevado a 5 y nos da 8,97. Con lo cual, el valor de la empresa, el valor del negocio, será 194 flujos de caja más 897 valor residual. Como veis, la mayor parte del valor viene del valor residual. En este caso, porque son solo 5 años, la tasa de descuento no es muy alta. Al llegar al valor del equity, ¿qué hacemos? Descontamos la deuda neta, que en su caso es 75 más 25 más 35. Es decir, 75 más 25 menos 35. Esa es la deuda neta. Con lo cual, 1091 menos 65 nos da como valor 1026. Ese sería el valor de las acciones. Valor del negocio, valor de las acciones. ¿Sí? ¿Entendido cómo se hace? Aquí habíamos podido llegar y debemos tener también los equity cash flow y la tasa de coste de recursos propios. Pero en este caso no lo hemos tenido. ¿Sí? Bien. Vamos a pasar a valorar startup. ¿Qué ocurre con esta startup? Bueno, pues que la valoración es bastante subjetiva. ¿Por qué? Porque el riesgo es bastante elevado. Cuando valoramos una startup, o no hay ingresos, o hay muy pocos, hay mucha incertidumbre. Mucha incertidumbre sobre lo que puede pasar con el negocio. Puede crecer muchísimo o puede morir al segundo año. Entonces, los sistemas tradicionales de valoración no son muy aplicables. Entonces, el sistema de Venture Capital, que se llama, se basa nuevamente en esto, ¿no? En el valor estimado de salida de la compañía, es decir, lo que la empresa, lo que los inversores van a recibir en su momento de salir, el porcentaje de participación en el momento de la salida, para alcanzar la ROI deseada por el inversor, el valor de salida dividido por el dinero invertido y el método de capital de riesgo, que básicamente se basa en todo esto, ¿no? El método de capital de riesgo se basa en todo esto. Y vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la rentabilidad esperada por el inversor en la startup? Bueno, pues va a depender mucho, va a ser muy variado en función de la fase del proyecto o empresa. En función de qué momento entra este inversor, va a exigir más o menos, ¿no? Bueno, pues si entra en la fase inicio de actividad, cuando hablamos de startups, hablamos de tecnología, bien tecnología, software, etcétera, etcétera, o biotecnología, por ejemplo, también puede ser, ¿eh?
investigación técnica, etc. Tecnológica. Fase de inicio de actividad. Pues en ese momento piden rentabilidades del 75%. Y podría decir que hasta 80-90% también podrían pedir. Su tiro objetivo, la rentabilidad objetivo de su inversión, como anual. En la fase semilla, es decir, la empresa ya empieza a funcionar, tiene un producto mínimo viable, tiene un prototipo desarrollado y a lo mejor tiene algún usuario beta que a lo mejor no paga o paga muy poquito. En este caso, como aquí también hay una prueba de mercado, ni el producto mínimo viable está muy desarrollado, ya está desarrollado pero no está comercializado, pues aquí el objetivo es de bajar del 50-60%, tenemos un promedio del 55%. En la fase de arranque ya tiene producto mínimo viable, prototipo desarrollado, cierta atracción con algunos clientes consumiendo, clientes de prueba o clientes cautivos, etcétera, que funcionan, que están satisfechos. Entonces, en ese caso, se arranque para empezar a comercializar y empezar a producir el producto o servicio más en masa, el tiro objetivo que busca el accionista sería más, sería un 40%, 30, 40, 50, 30, 40, 45%. Y cuando es alguien que ya está en el mercado, ya está vendiendo, tiene algunos clientes y lo que busca es una expansión, básicamente porque necesita más relevancia, más publicidad, más comercialización, pues aquí ya baja bastante, a un 25% de media, a veces incluso menos. En términos promedio, lo que busca el Venture Capital como rentabilidad en su cartera, en global su cartera, porque tiene inversiones en distintas fases, es de un 25-30% de la cartera. Ese es el objetivo. Pero claro, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que de todas estas, probablemente un 50% acaben en nada. Se pierda todo o se recupere a lo mejor la inversión puesta como mucho. Uno o dos funcionará realmente bien y será un verdadero pelotazo, con lo cual dará una rentabilidad alta. Y otras dos o tres, pues a lo mejor una rentabilidad muy normal, 5 o 10%. Con lo cual hay mucho riesgo, ¿no? Entonces, por eso se quieren rentabilidades tan altas, porque al final lo que ocurre es que hay mucho riesgo, entonces sí pides esto, pero a lo mejor de todas ellas, pues solamente funcionan una o dos de cada 10, ¿no? Pues como hay tanto fallo, o sea, tanto, pues hay que ponderar, y entonces en ponderación suelen buscar esto, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, de una empresa de software. Puede ser aplicable a cualquiera, ¿no? ¿Qué son el método de Venture Capital? Sería, primero, lo que calcula en realidad sería el valor de salida, es decir, lo que va a recuperar el accionista al vender su participación, entre la valoración post-money de su inversión. Y el post-money será igual al valor de salida entre esa ROI deseada. Y el valor de salida o precio de venta, ¿en qué se basa? Pues en los ingresos y gastos y beneficios en 5 o 8 años. Asumamos ingresos en el año de salida, 20 millones, 5 años, y beneficio neto en el año de salida, según la medida sectorial que está en un 15% de los ingresos, 3 millones. Vamos a ver el valor para el inversor. Si tenemos que el PER sectorial es 15 veces el beneficio, el valor de salida de la inversión serían 45 millones. También, otra manera de valorar las operaciones de software serían según ventas. Sería 2 veces las ventas. El ratio precio-venta sería 2 veces. Sería 40 millones. Es decir, en el año de salida, dentro de 5 años, digamos, el valor de salida o el valor de la empresa en el momento de la salida serían 42 millones y medio. ¿Vale? Hasta aquí estamos todos. Solamente tenemos el valor de salida. 42 millones y medio. ¿En base a qué? A múltiplo de beneficios y a múltiplo de ventas. Y hemos hecho el promedio. Ahora con ese valor de salida, ¿cuál es la expectativa? Bueno, pues ellos esperan
ROI-TIR del 27%. Hablábamos antes del 25-30%, el Will Bank habla de 27% en 6 años. En 6 años en promedio. Con lo cual, en función de su experiencia, ellos sí dicen que esto se divide 30 veces. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes. En Venture Capital, de cada 10 operaciones, una y dos supone un rédito con rentabilidades alrededor del 100%, 3 o 4 pueden suponer una pérdida total del 100% de la inversión, a veces incluso más de 3 o 4, y el resto suelen tener rentabilidades alrededor de cero, o prácticamente nula. Recuperan la inversión y poco más, ¿no? Digamos que se supone 20 veces, es decir, 20 veces multiplicar por 20 la inversión inicial para alcanzar ese ROI promedio. Aunque en realidad 20 veces es más del 27%, pero en promedio de su cartera ellos deben buscar 20 veces en cada inversión porque saben que de cada una, en realidad, de cada 10, pues solamente van a recuperar un beneficio grande en una, ¿vale? Es así decirlo, probabilidad. Pues asumamos que 20 veces, es decir, invierten 20 veces menos de lo que vale. Entonces, si van a invertir 500.000, el valor post-money de la empresa, que hemos dicho que va a valer 42,5 veces, y por tanto, el valor hoy es 20 veces menos esa cantidad, 45,120, la empresa hoy, después de la inversión, valdría 2,125 millones. Valdría 2,125 millones para obtener esa rentabilidad para el inversor. Si la inversión son 500.000, ¿cuál es el valor pre-money antes de que ellos pongan dinero? Pues 2,125 menos 500.000 serían 1,625. Entonces, si el inversor pone 500.000 y la empresa vale, después de poner los 2,125, su porcentaje va a ser 500 entre 225, el 23,5, y los fundadores, su inversión parece, vale 1,625, con lo cual mantendrían el 76,5%. Esto se utilizará a efectos de qué? Pues a efectos de calcular la primera emisión y cuántas acciones se emiten nuevas que van a suscribir los inversores. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Es un poco jaleoso, pero al final es muy sencillito en cuanto a que son 4 números. En realidad se usa un poco el valor de múltiplos y descontado un poco, más o menos. Y se añaden estos dos factores. El valor post-money, es decir, post-money que es después de la entrada de capital, y pre-money antes de la entrada de capital. El valor pre-money es el que pertenece, el que corresponde a los accionistas antiguos, y el post-money es el que corresponde, la diferencia entre post-money y pre-money, el que corresponde a los inversores. ¿Sí? Bien. ¿Qué otros factores afectan a la evaluación de esa etapa? Bueno, pues en primer lugar los sectores. Que hay sectores calientes, esos que están ahí, bueno, pues que están muy valorados, que están bueno, un poco en modo burbuja, por así decirlo, pero sí que muy deseados por los inversores, con muchas buenas perspectivas, etcétera. Que exista un equipo directivo capaz, competente, comprometido con el proyecto y apasionado por la idea. Que exista un prototipo, versión beta o producto mínimo viable bien desarrollado. Que haya algo de tracción. Tracción significa algo de presencia en el mercado. Bien usuarios beta, o bien algunos primeros clientes, o clientes de prueba, o algún cliente que a lo mejor es una empresa que está probándolo internamente, etc. Tiene tracción. Cuanta más, mejor. ¿Y qué quiere saber el inversor? Bueno, pues cuál ser el importe que va a tener que poner, cuál es el porcentaje de participación que va a tener, le va a apetecer entrar en sectores calientes, que tienen muchas perspectivas, y que haya una opción de salida. Generalmente la opción de salida va a ser generalmente o una segunda venta a un socio industrial a lo mejor, o una salida a bolsa, o una reventa a los fundadores, etcétera. Puede haber muchas opciones de salida.
Y en la práctica, en todas las valoraciones, ¿cuál es cómo se procede? ¿No? En primer lugar, definimos la finalidad de la valoración. Es decir, eso ya lo sabemos porque es para lo que nos encargan, ¿no? Pero primero definirlo. En segundo lugar, tomar datos, tomar información de la empresa, del entorno, de la competencia, etc. Información de toda la información que podamos, de previsiones de mercado, informes financieros, informes de coyuntura, etc. Previsiones macroeconómicas, micro. Analizar esa información que tomamos del entorno y de la empresa. Seleccionar métodos de valoración que consideremos oportunos. Generalmente, salvo en los casos que no se van a aplicar, como por ejemplo entidades financieras, casi siempre se usa el método de flujos de caja descontados y alguno más de apoyo, entonces el de múltiplos también como apoyo. En quinto lugar, aplicamos los métodos a la empresa o negocio que estamos valorando y determinamos un rango de valoración. Y por último, habrá un tránsito de valor al precio en el que intervendrán otros factores, como puede ser la toma de control, la liquidez o no de las acciones por cotizan o no en bolsa, la situación de los distintos expectativas de compradores y vendedores, necesidad de comprar y de vender, por ejemplo, en empresas familiares muchas veces se ven muy baratas porque hay desacuerdo entre distintas partes de la empresa, etc. Con lo cual aquí hay un tránsito que tiene que ver mucho con la negociación y expectativas de cada una de las partes. En resumen, de lo que hemos visto hoy, hemos visto aspectos básicos de la valoración, cuáles son los elementos, cuál es el proceso y cuál es la finalidad de la evaluación de empresas, cuáles son los métodos, hemos hablado de los estáticos, que se basan en el pasado, el presente, información contable, nada más, dinámicos, que se basan en el beneficio futuro que va a producir la empresa, en los flujos de caja, dividendos que produce la empresa, métodos compuestos, que dan parte del valor de la empresa en función de lo estático, en función de lo dinámico, los métodos de múltiples, que son por comparación con otras empresas cotizadas o empresas que se han comprado o vendido recientemente, y otros métodos, como pueden ser de opciones reales o valor económico. Y también hemos hecho un ejemplo de compuestos y múltiplos, y también hemos hablado de la evaluación de esas apps y hemos visto un pequeño ejemplo de cómo acometerla. Pues esto era todo por mi parte. Si tenéis alguna pregunta. No, a ver, valores activos y valor financiero son cosas distintas. El valor residual se puede calcular tanto si estamos calculando valor financiero como valor económico. Simplemente es esa formulita que hemos aplicado. Pero en el valor residual, aquí en cash flow, puedes poner equity cash flow o free cash flow. Ya está. ¿Vale? Y te va a dar el valor residual de los activos o el valor residual de las acciones. Si aquí pones free cash flow, será el valor residual de los activos. Si aquí pones equity cash flow, será el valor residual de las acciones. Pero lo sumas todo, ¿vale? No es valor residual, sumas todo para que te dé el valor económico, valor financiero. ¿Sí? Perfecto. Pues muchísimas gracias por vuestro tiempo. Muy buenas noches y nos vemos en próximas videoconferencias. Hasta pronto. Gracias.